Amigos de la caja de Pandora de los 40, lo prometimos desde el inicio del espacio y es el tema que está conmocionando al planeta Tierra, el tema de los ovnis, que ahora ya no son tanto ovnis ni extraterrestres, sino los famosos fenómenos aéreos no identificados, ya incluso hasta con programas espaciales o especiales denominados para tal fin. O sea, esto ya dejó de ser una vaina por allá, traída en un cajón o guardada en un cajón, sino para hacer algo mucho más que una realidad, y seguramente va a ser la noticia, yo no sé si del siglo, pues, pero por lo menos del año, porque se va a seguir hablando y hablando y hablando de todos los descubrimientos que hay en Estados Unidos, México y en el mundo. Pero primero saludarlo con las buenas noches, Carlos Ríos, especialista en temas de UFOs. ¿Cómo le va, Carlitos? Bienvenido a la caja de Pandora de los 40. Muchas gracias, Chanchito. Muy buenas noches para ti, para todos los oyentes, para Toby. Realmente, pues, como siempre, mucho honor poder acompañarlos aquí en el programa de la Caja de Pandora y poder hablar sobre estos temas que están más que álgidos y más que virales en este momento. Y como tú lo dices, esto es histórico. Es muy histórico. Estamos haciendo historia también en la caja de Pandora de los 40. Y bueno, de las primeras veces que tenemos por primera vez algunos invitados, yo ya los conozco, pero hay unos que pues que Toby no conoce. Si yo le digo ufólogo, ¿usted cómo se pinta Carlos Ríos, Toby? Bueno, me lo pinto estatura media, de pronto con barba, de pronto gorra y gafas. Podría ser. Pues me lo imagino así. No sé qué tan cierto esté. ¿Le pegó o no, Carlitos? No tanto. Ah, No tanto, de pronto el Las ufólogo gafas. más moderno puede ser, puede ser. Yo El, ya llevo unos añitos en esto, como 35 años. y tiene gafitas, eso sí, pero pues no como se lo pintaba Toby. Y usted es ingeniero, ¿cierto, Carlos? Sí, como no, soy ingeniero electrónico ya hace más de 20 años y bueno, he ejercido mi profesión en el área de la salud, más bien en el campo de la diagnóstica. Ahí es Ok. donde me he movido en mi trabajo profesional, pero a la par pues he venido estudiando estos asuntos, no solo de los ovnis, sino también temas relacionados como percepción extrasensorial y temas relacionados con la espiritualidad, meditación y todo eso. Toby, él es un experto entonces en temas no solamente de ufología, sino lo que acaba de decir. El tipo sabe también de temas de hermóptica, de telequinesis. Yo le he preguntado por viajeros en el tiempo, profecías, curiosidades de ingeniería. Bueno, el hombre sabe de mucho, pero ha sido mano derecha de varios referentes, incluso de Sixto Paz en algunas conferencias, que Sixto Paz pues es una referencia en el mundo ufológico. Pero yo quiero ya entrar en materia. Lo que sucedió en estas semanas o estos días es el tema de Jaime Maussan, otro referente de la ufología en el mundo, con sus programas de televisión, sus programas virales, sus programas de radio. Jaime Maussan, él sí es un señor de barba. El tipo un día dice, mire, yo desde hace rato vengo haciendo una investigación acerca de unas momias y bueno, eso como que pasó. Pero luego dice, no, las momias ya llegaron a mí, ya les hice un estudio y resulta que podrían ser de origen extraterrestre, y no solamente es que tenía las pruebas o que puso a gente a investigar, sino que reveló todo esto en pleno Congreso de México. Entonces, adelante, Carlos. ¿Qué es todo este revuelo que está causando en el mundo las investigaciones del señor Maussan? Bueno, sí, evidentemente, primero que todo, el marco en el que nos hemos estado moviendo desde de unos años para acá han sido las audiencias patrocinadas directamente por el Congreso de los Estados Unidos, allá en Estados Unidos, para que militares retirados y personas vinculadas principalmente al área de la defensa se permitieran dar sus testimonios y declaraciones acerca de los UAP, como ahora se les llama, o en español FANI, fenómenos aéreos no identificados o fenómenos anómalos no identificados. Y en ese orden de ideas, pues digamos que en México y con el impulso de Maussan, que como bien lo dices tú, así, es un referente a nivel mundial, el periodista, pero un investigador consagrado desde hace mucho tiempo al tema de los ovnis y al tema extraterrestre, y que en los últimos años se dedicó también a investigar, hace más o menos desde el año 2017 o de 2016, a investigar este asunto de las momias de Nazca, como se les llama, se les conoce, unos especímenes, supuestamente unas momias, con unas particularidades en cuanto a su conformación física, en su apariencia, que de entrada, pues, aunque son humanoides, es decir, tienen un tronco, una cabeza y dos brazos, dos piernas, aunque su forma es humanoide, antropomorfa, realmente ya en las características y detalles uno puede observar que no se parecen pues a nosotros, a un ser humano normal. Y lo que él vino investigando desde esos años y lo que ha venido él haciendo, pues da como conclusión
según Jaime Maussan, que no son especímenes ya con pruebas, se supone, o supuestamente con pruebas de ADN al día de hoy. Se supone que no son de origen humano, es decir, no habría un tronco genético común a ninguna especie, incluso a nivel del planeta, y tampoco al ser humano. Y primero eso, que digamos es la prueba reina que dieron a conocer allí en la audiencia en México. Y segundo, pues él insiste que esto tiene que estudiarse más. Incluso él fue muy cuidadoso en la audiencia, él no dijo que fueran extraterrestres directamente, pero por los estudios y digamos que por la dirección que tomó la investigación y las declaraciones, pues al final eso como que se infiere de manera automática, además por la audiencia en la cual lo hicieron, ¿no? Entonces el tema de las momias pues está álgido porque ya desde hace unos años se había dicho que eran falsas, que había fraude. Hay una gran polémica en varios estamentos del mundo científico, digamos que los científicos ortodoxos pues han negado que esto sea real. Se sabe que en Perú, y sí, eso se sabe desde hace mucho tiempo, en otros lugares donde hay demasiados vestigios arqueológicos se practican las falsificaciones, porque esto hay un mercado negro para esto también y venden muy bien cierto tipo de tanto falsificaciones como verdaderos hallazgos, ¿no? Hay muchas cosas que salen, sobre todo en países como los nuestros, donde la ciencia y particularmente las ciencias de la arqueología no están tan, digamos, muy patrocinadas y no se les da mayor importancia, pues todo esto pasa y se dan estos casos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, se atrevió Jaime Maussan y pues desde el punto de vista, digamos, como ufólogo, me parece muy valiente de su parte hacer lo que hizo. Otra cosa es criticable de pronto el contexto en el que lo hizo, ¿no? Que eso es otro aspecto, porque evidentemente un hallazgo y una presentación de algo tan importante de pronto debió haberse hecho de otra manera, pudo ser en el mismo Congreso de México, pero no en el contexto de los UAP. ¿Por qué? Porque ahí estaba uno de los expilotos norteamericanos que dio también declaraciones en el Congreso norteamericano, Ryan Graves. Ellos iban a ir a hablar de una regulación para estudiar o para analizar y tomar muy en cuenta a nivel de México los fenómenos aéreos no identificados, los UAP, porque hay mucho testimonio, sobre todo de gente vinculada a los pilotos, a gente que trabaja con tema aéreo, aeronáutico, y pues digamos que ese bonus extra de las momias, prácticamente dando a entender que son extraterrestres recuperados, pues iba a molestar, y de hecho molestó, por ejemplo, a Ryan Grace, porque a él nunca le dijeron que iban a hacer eso. Entonces digamos que ya analizando esos tipos de detalles como ese contexto, pudo ser una gran imprudencia, y eso, más que ayudar a toda la investigación en el tema ufológico, está llevando un poco las cosas al área de que mucha gente tampoco va a tomar en adelante en cuenta a muchos de los estudios y de las audiencias y los informes que se puedan hacer, incluso en el rango oficial, por lo mismo, ¿no? Pero eso es lo que ha pasado con las momias. Hay unos análisis que ellos presentaron. Sin embargo, si quieres más adelante podemos hablar un poco más en detalle de algunos de esos análisis, porque pues desde mi punto de vista aún hay muchos vacíos, tanto en la presentación, digamos, pues obviamente en una presentación de media hora, ¿no? Esto es para un estudio mucho más amplio, como vacíos debidos a que la comunidad científica tradicional tampoco se anima. Pues Maussan dice que están abiertos a que estudien estos cuerpos, pero aparentemente la oficialidad de la ciencia hasta ahora no da ese paso hacia adelante a decir, venga, sí, analicémoslos, estudiémoslos y démosles pues el beneficio de la duda. No, hay gente que los ha negado siendo científicos, y es criticable esa actitud simplemente porque no los han tenido o ellos no acceden o no han querido acceder, como dice también Maussan, a estudiarlos in situ, sino que simplemente discriminan a distancia y dan a entender que no son ciertas. O sea que estamos en una gran polémica, y lo importante aquí es de que verdaderamente la comunidad científica y de una forma abierta hagan análisis más a fondo, instituciones que sean independientes, ojalá, y de diversos países, para que las conclusiones finales, pues por comparación como debe ser, y sí sean absolutamente las más certeras posible, ¿no? Muy bien lo que dice Carlos Ríos en la presentación del tema. Como les digo, para los que llegan a la caja de Pandora los 40, ese es el numeral, la caja de Pandora los 40, puedan mirar todo lo que estamos contando del tema de los extraterrestres o de estos descubrimientos que hizo Jaime Maussan desde el año 2017, que ya habían dicho que era fraude, pero él los vuelve a traer a colación. Y como dice muy bien Carlos,
Carlos, a lo mejor lo que ha causado revuelo es la forma de presentación, el contexto, porque los mismos pilotos norteamericanos que ya habían tenido su audiencia, uno de ellos no estuvo muy de acuerdo con lo que se estaba haciendo, es como si lo hubiera cogido de imprevisto. Entonces, Toby, ¿usted cómo ve la situación? Incluso pues las imágenes del extraterrestre se han vuelto virales y eso se ha presentado pues como para risas. ¿Pierde credibilidad Jaime porque no supo manejar la situación o cómo lo ve usted? Pues yo la verdad me guié mucho también por el tema de las comparaciones que hacían, porque de hecho en la película de Hombres de Negro, en la primera, aparece un hombrecillo chiquito dentro de la cabeza de un humanoide, por decirlo así, y tenía como parecido al rostro que tiene pues esta figura que presentaban. Entonces yo me puse como mucho a investigar, muchos decían que no concordaban como con la historia, pero yo sí tengo una pregunta para Carlos, y es: en estos 30 años de investigaciones, de todo lo que usted ha visto en su carrera, ¿usted cuánto porcentaje le pondría de cierto a esta investigación, a esto que presentaron? Como te dije, Toby, muy buenas noches. Como les dije hace un momento, pues es muy prematuro, incluso para nosotros como investigadores, darle a esto una completa pues, ratificación a favor o en contra. Se necesitan más datos. Esto en cuanto puntualmente al hecho de estos cuerpos, de estas momias, de lo que nos han estado revelando últimamente, pues sobre todo lo de la audiencia. Ya desde el punto de vista de los seres, digamos, de las diversas razas que se han catalogado por varios investigadores, de los testimonios de personas que han tenido contacto o han tenido cierto tipo de encuentros. Algunos investigadores muy serios hablan de hasta 160 tipologías de razas, aparentemente que nos han visitado o que se han presentado en eventos de índole ufológico. Otros hablan de menos, de 60, y hay unos más conservadores que hablan de 12 tipos de razas, pero la raza, digamos, más difundida o el aspecto de ese extraterrestre más difundido es el famoso gris, ¿no? Utilizado ampliamente por Hollywood en muchas de las películas que alrededor de este tema nos han mostrado a lo largo del tiempo. Tú mencionas, por ejemplo, Los Hombres de Negro, ha sido una producción y una película un poco más diferente en ese sentido, porque allí muestran una gran cantidad de tipologías de seres, ¿no? Con formas bastante particulares, tamaños, etcétera, que tampoco se alejan de digamos, de la realidad ufológica, de testimonios de muchas personas que evidentemente han indicado que hay seres muy pequeños, hasta de 10 centímetros. Hay testimonios de gente que ha visto ovnis muy pequeños y seres muy, muy bajitos, muy pequeños, de 10 centímetros, 15 centímetros, lo cual, digamos, que concordaría un poco, pensando en que estas momias son de 60 centímetros, que son seres muy pequeños, la mayoría, ¿no? Hay unas más grandes, y ahí sucesivamente, hasta seres de tamaño de 3,5 metros, 5 metros, que también han sido reportados. Entonces, si lo veo por el lado de ¿cómo diríamos?, de la anatomía de estas momias, con relación a testimonios de muchos testigos, pues a lo largo del tiempo, hay unas concordancias en cuanto al tamaño, por ejemplo, y en cuanto a la fisonomía también. Se asimila y se parecen tanto a los grises de las películas, aunque no serían exactamente un gris, porque las descripciones de los grises hablan de que son seres a veces de 4, de 6 dedos o de 5. Estos son tridáctilos, estas momias son de 3 dedos. Hay algo que mostró allí el periodista, que ahorita me pierde el nombre, Josh Mantilla, creo que sí, Josh Mantilla de Perú, que ha investigado el asunto junto con Maussan. El hombre mostraba vestigios tanto en pinturas rupestres como en petroglifos, no solamente de la zona de América del Sur, de Perú, sino de otros lugares del mundo, donde la gente pintaba seres de 3 dedos. Entonces eso, pues digamos que crea una gran pregunta, que hay una concordancia entre las tradiciones de por qué pintaban seres con 3 dedos y también cabezoncitos, y estas momias que han recuperado allí en esa zona de Palpa y Nazca, ¿no? Ok, pues entremos a la parte neurálgica porque seguimos con lo del contexto, que es lo que pudo haber molestado a mucha gente. A ver, Jaime es un tipo respetado en la comunidad, pero sabemos que como todo investigador, pues no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, entonces también ha recibido una ola de hate muy grande, y obvio, dice Carlos, de pronto el contexto no fue adecuado, lo que le hicieron al piloto no fue adecuado en no contarle cómo iba a ser el dossier de la vaina, pero es que Jaime no fue que se plantó allá en el Congreso y dijo, ay, mira, ahí les dejo las momias del 2017 y se fue. No, ahí había unos investigadores, o buenos supuestos investigadores, que habían analizado el ADN y habían dicho,
mire, carbono 14, biología, ADN, moléculas, o sea, esto no es una vaina hecha en balso, no es una vaina hecha como si fueran artesanos, que en algún momento se pudo haber dicho que era fake, sí, tal vez, pero entonces él fue acompañado de algunas personas y hubo muchos periodistas que también han vuelto virales esos videos diciendo, pero es que ya se habían hecho esos análisis y ya habían dicho que eran falsos. Entonces, eso es lo que nos iba a decir Carlos de lo neurálgico de la investigación, cómo cómo podía demostrar que efectivamente, si no son extraterrestres, por lo menos no es algo normal en la Tierra, querido Carlos. Sí, me gusta eso que acabas de decir, hablando un poco sobre la audiencia. De pronto el contexto es lo que les decía al principio, era una audiencia sobre la regulación de los UAP a nivel de México, o sea, cómo se va a trabajar, cómo se va a hacer de pronto una organización desde el punto de vista legal para la investigación y también para el reporte de estos casos de fenómenos aéreos o anómalos no identificados, y particularmente en México que se reportan tantos, ¿no? México es una de las zonas y uno de los países que sabemos los investigadores más caliente en el tema ufológico, y hasta ahí todo bien. Todas las personas que hablaron y dieron testimonios tenían que ver con los UAP. El tema fue la manera como se presentaron las momias, es como si se hubiera aprovechado ese contexto para introducir el tema de las momias, que tampoco es definitivo. Yo siento que Jaime Maussan no lo hizo un tanto oportunista un poco, pero también en el sentido de que para él y por sus investigaciones y por la forma como él ha abordado el tema, a él le parece seguramente está muy de la mano del tema de los UAP, considerando la teoría extraterrestre alrededor de estos fenómenos, porque de todas maneras hay que tener cuidado. Los Estados Unidos han hablado de los UAP, han ratificado que existe el fenómeno, pero aún no han dicho por ninguna parte que se trate de seres extraterrestres. Pero Jaime ha tomado pues el asunto por el lado de la teoría o la hipótesis extraterrestre, y obviamente lo de las momias también se asimila un poco, o no un poco, mucho, al hecho de la posible visita de seres extraterrestres a lo largo de la historia, y que estos restos pertenecerían probablemente a un tipo de raza alienígena que estuvo acá. Ahora bien, por el hecho de su fisonomía, por el hecho de esas investigaciones que presentaron, donde incluyeron trabajos de gente vinculada con el área genética, con el área de ser médicos forenses, también biólogos, en fin, entre otros estudios, pues da pie para pensar que podría tratarse de momias y de restos de seres probablemente de otro lugar del universo. Sin embargo, el mismo Maussan dice al principio, esto no se ha recuperado de la estrellada de una nave, sino que se encontraron en una cueva, en un enterramiento, pues, o algo así, de tal manera que no se encontraron, digamos, más objetos, o al menos no se sabe que se encontraban objetos tecnológicos extraños junto con estos cuerpos, sino que estaban solo los cuerpos. Entonces, aún a pesar de que sean de una especie, o digamos se compruebe que por ADN no corresponden a la línea humana o a otra especie en el planeta, tampoco eso es suficiente para pensar que sean extraterrestres. Podría estar descubriendo, y esa es una teoría mía, de pronto una especie, algún tipo de especie hasta inteligente que pudo haberse desarrollado en el planeta Tierra paralela a la humana mamífera, pero que de pronto está, por las características físicas que se exponen, que tienen aparentemente también unos huevos en su vientre, podría ser una especie de, digamos, relacionada con algún desarrollo entre dinosaurios y aves, una línea que pudo haber llegado hasta cierto punto. Eso no lo sabemos, pero para eso se necesita la intervención de los científicos también con serias investigaciones que lleven de pronto esto a buen puerto. Y con eso también yo recalco que a pesar de que son seres de fisonomía extraña o momias de fisonomía extraña y todos los demás datos que los acompañan, no podemos decir que sean extraterrestres tampoco. Toby, a mí me parece muy suicida arriesgarse a esto. No sé si tanto Maussan, sino incluso los contertulios, ¿no? Porque si yo digo, mire, yo soy médico de cualquier cosa, le voy a ayudar en su investigación y me voy a parar en el Congreso de México, que además es que es el lugar, ¿no? Porque es el Congreso de México, y exponerse de esa manera, porque sí, o sea, no me cuadra, Toby. Algún acervo de algo tendrá que ver. Ojo, si nos vamos por el lado que dice Carlos, que dicen no necesariamente son extraterrestres, también puede ser una mutación extraña o un estudio extraño
extraño, la famosísima isla del doctor Muro. Yo trato de ser también fantasioso en algunas cosas como para tratar de decir si no, efectivamente no era extraterrestre, pero determinar que no precisamente es algo normal o es simplemente paranormal, pues pararse ahí y decirlo, ¿no le parece, Toby? Pues incluso aquí pensando en todo este tema es colocar también la carrera en riesgo, porque exponer esto sin unas bases, sin unos fundamentos, sin unas pruebas, esto definitivamente es como sepultar la carrera de los investigadores y a la hora de tratar de buscar luego como un patrocinio para próximas investigaciones o luego tratar de generar que nuevamente lo inviten para él mostrar otra nueva investigación, pues sería sepultarse. Y algo adicional de lo que dice pues nuestro invitado Carlos, yo también había visto como una imagen donde Jaime pues colocaba como transmisión en vivo por YouTube, decía la fecha y él colocaba como estudios de los rayos X en vivo y él ahí como que publicaba como unos análisis y efectivamente aparece como una radiografía de lo que se le hizo pues como a este ser y muestra lo que nuestro invitado dice, tiene como 3 huevos en el estómago, dice que estaba como en proceso de gestación y dice que era como material biológico orgánico, dice también que se le hizo un estudio para identificar la anomalía ósea, así como la estructura y decía que tenía pues piel flexible, grasa, músculos orgánicos, vasos sanguíneos y que tenía hasta tracto digestivo, pero yo le voy a hacer una pregunta a usted, Chancho, y a nuestro invitado es, si esto dicen ellos que lo encontraron en el 2017, ¿por qué esperar tantos años para hacerlo público? Es que a mí lo que se me hace raro, o lo que yo tengo entendido, es que en un principio habían descartado la investigación, pero nuevamente Jaime la retoma, no sé desde qué punto, como para decir, ojo, faltaron algunas cosas. Entonces, Carlitos, ¿por qué si era el 2017 hubo como un bache ahí y luego Jaime la retoma? Bueno, no, realmente él ha continuado con este asunto desde esos años. Lo que pasa es que digamos que se le bajó el interés bastante porque recuerden que se hizo una producción en el canal Gaia TV exclusiva con el trabajo de Jaime Maussan y varios de estos colaboradores donde aparecían haciendo los estudios y mostrando todas estas cosas como las que Toby dice también de las radiografías o de las imágenes digamos mediante tags y ese tipo de equipos, ¿no? Más otros análisis que les hicieron para demostrar justamente que eran auténticas y que se trataba de algo muy extraño. Él siempre ha mantenido esa misma posición. Se bajó de pronto el interés por lo mismo que ocurrió que muchas entidades científicas y gente muy prestante salieron a desmentir y salieron a dar a entender que todo era falso, que era un gran fraude. Obviamente Jaime no ha sido ajeno a cantidad de no solo críticas sino de juicios con relación a esto de que es porque él quiere hacer dinero o porque él había perdido de pronto cierto tipo de avance con sus programas de investigación y que era una forma de reencaucharse. Bueno, ustedes saben que alrededor de esto y más una figura pública y tan importante como Jaime Maussan y un tema tan polémico como el ufológico, pues se pueden dar todas estas situaciones y es lo que él está viviendo y lo que se está viviendo en este momento. Aquí lo interesante, digamos, y que por eso digo que muy valiente de parte de Jaime y de parte de quienes los acompañan, estoy de acuerdo con Toby, en el sentido de que es cierto, la gente está poniendo toda su profesión, su recorrido profesional, incluso hasta en riesgo su vida, por salir a hablar estas cosas y por salir a poner la cara y por lo menos, digamos, el forense o el científico a ratificar que lo que estudió y analizó sobre ese cuerpo, esos cuerpos, dio estos resultados. De pronto ellos no están diciendo si son extraterrestres, el que dice o el que insinúa si es Jaime por su propia emoción, pero ellos dicen no, pues esto es extraño, por lo menos tiene estas características y nos dieron estos resultados. Y eso es algo, digamos, de mucho valor. Es importante que permitan la investigación. Jaime dice que sí, sin embargo, también dijo en unas entrevistas posteriores que quien tiene o quien maneja o quien guarda estas momias es una persona anónima. No se explica muy bien cómo resultó ella con esas momias en México y que, o sea, ella tiene potestad sobre esos cuerpos, digamos, y depende de ella que permita o no hacer los estudios, ¿no? Entonces, ahí hay otro bache que hay que superar, ¿no? Si quieren que verdaderamente se sepa la verdad alrededor de esto. Y como les decía antes, en México, no, sino en todas partes del mundo donde hay cuestiones arqueológicas, se hacen falsificaciones.
Recuerden, por ejemplo, lo de las calaveras de cristal, famosas calaveras encontradas en tumbas antiguas mayas allá en la zona de Centroamérica, que según se sabe, aparentemente hay una o dos que sí son auténticas, que eran de jade, pero en el siglo XIX, más o menos, principios del XX, cuando se descubrieron algunas, o se descubrió alguna en una de estas tumbas, parece que las personas que las descubrieron después mandaron fabricar otras y se ha descubierto que varias de ellas son falsas, o sea que no es tan cierto que eran 13 calaveras, parece que las 13 que hay por ahí realmente hay una o dos que sí son reales, el resto no. Entonces pasa lo mismo con esto, por eso hay que investigar y analizar. Tremendo. Bueno, entonces ahora vamos a cambiar de tema dentro del mismo tema. Vamos a hacer un cambio de frente y además hay una forma muy fácil de hacerlo porque hay un hilo conductor. Resulta y pasa que esto que sucede en México iba a ser antes que una reunión planeada de la NASA. Cuando 3 pilotos o extrabajadores del Pentágono o el gobierno, lo que sea, dieron sus declaraciones en un principio en el gobierno norteamericano, en el Congreso norteamericano, también siendo una de las noticias, si no del siglo, por lo menos del año, pues uno de esos dijo, bueno, yo conozco seres que me dijeron del Área 51, yo vi de primera mano, yo sé quién tiene esos restos en un garaje y los pilotos me han dicho que muchas de esas aeronaves no eran pues terrestres, e incluso hay restos extraterrestres que deben tener en su poder el gobierno. Entonces la NASA dice o dijo desde esa época, nosotros vamos a hacer una reunión. Se atraviesa este congreso en la mitad de México, precisamente sin previo aviso, que es lo que estamos hablando como del contexto, o por lo menos no de un aviso muy prolongado, y empieza como a opacar lo que iba a hacer la NASA, pero igual la NASA iba a hablar. La NASA iba a decir, nosotros vamos a poner cara porque queremos ser transparentes y queremos hablar de lo que dijeron estos tipos en el Congreso, no el de México, del Congreso de Estados Unidos. Y ahí está precisamente el hilo conductor, porque Carlitos Ríos nos va a contar qué sucedió ahí en ese live de la NASA a nivel mundial, donde hubo reporteros de todo lado y de todos los portales, sino que además también surgió la pregunta, ¿y ustedes no van a revisar esos cuerpos que mostró Maussan? ¿Qué sucedió en ese live de la NASA, querido Carlos? Sí, así es, Chanchito. Bueno, quiero tomarme un minutito para cerrar un poquito el tema de las momias con un dato que me parece importante. Un detalle es que en estos cuerpos encontraron implantes metálicos. Y bueno, hasta ahí digamos que puede pasar. Hay algunos elementos de cobre con cierto nivel de pureza, etcétera, pero encontraron dizque 2 elementos muy particulares, el osmio y el cadmio. Son elementos realmente, sobre todo el osmio, muy escasos a nivel del planeta, muy difíciles de encontrar y además de utilizar para cierto tipo de elementos como prótesis o algo parecido. Pero hoy en día estos elementos se utilizan mucho en tecnología espacial y en tecnología justamente aeronáutica y también de telecomunicaciones. Entonces es muy particular que tengan ese tipo de implantes con ese tipo de materiales, estas momias, ¿no? Entonces es otro de los misterios que quedan ahí para ser analizados y estudiados. Y en una forma jocosa y anecdótica me recuerda un poco la película de esta de los Guardianes de la Galaxia, la última, cuando muestran cómo transformaron al mapache, ¿no? En Rocket. Acuérdense que tiene cantidad de implantes, ¿no? Entonces es un tanto extraña esa aparente coincidencia. Bueno, y como bien lo decías tú, pues sí, en el día 12 realmente, el día 12 realmente fue la audiencia en México, en el Congreso, y el día 14 de septiembre fue esta presentación del informe por parte de la NASA alrededor de los UAP. Realmente la NASA desde hace más o menos un año, cuando se hicieron las primeras audiencias en el Congreso norteamericano por parte del Pentágono y se gestionó la creación de la famosa AARO, esta Oficina para la Resolución de Anomalías en todos los medios, como se le suele llamar, que es una entidad financiada por el Ministerio de Defensa norteamericano, creada en el Pentágono para estudiar los UAP. Entonces la NASA también alzó la mano a decir que ellos, como entidad civil, entre comillas, porque todos sabemos que realmente tiene muchos vínculos con el Ministerio de Defensa allá en Estados Unidos, pero que ellos como entidad civil se querían involucrar en el tema, que aparentemente ellos no tenían los medios suficientes para analizar este asunto, pero que les parece importante, y decían que no tenían los medios suficientes en el sentido de que la tecnología que ellos utilizan, sobre todo a nivel óptico, por ejemplo, los telescopios colocados en el espacio o telescopios en tierra, no tienen calibrados los sensores como para
para detectar ese tipo de anomalías, como las suelen llamar. Entonces que necesitaban hacer un análisis, estudiar y mirar cómo se acomodaban para empezar a investigar el asunto. Quedaron de dar un informe en julio de este año. Realmente se atrasaron. Todo el mundo esperaba o esperábamos el informe de la NASA para julio del 2023 y finalmente pues lo acabaron de dar ahora en septiembre 14, como les comento. En esencia, ¿qué dijeron? Pues para mi gusto, más de lo mismo y prácticamente nada nuevo. ¿Por qué? Básicamente lo que ellos dieron a entender ahí, de acuerdo al informe, estaba el director de la NASA, el señor Bill Nelson, básicamente lo que él dijo, no, pues nosotros creamos una oficina para investigar el tema de los UAP, de los objetos anómalos o aéreos no identificados, y que esta oficina, a su vez, siendo de la NASA, ¿no? Digamos que pasó esa responsabilidad a una entidad privada que se llama la Fundación Simons, que es una entidad supuestamente que promueve temas científicos de las ciencias básicas, se hace investigaciones también sobre temas de índole de médico, especialmente con los niños, tipo de estas, digamos, enfermedades especiales que llamamos enfermedades extrañas, y ellos trabajan en eso y trabajan con matemática y esto, promoviendo a científicos en todo el mundo. Esa fundación se dedica a financiar investigaciones o a financiar a científicos en todo el mundo que trabajan en estas áreas, y tiene actualmente un contrato seguramente muy jugoso con la Casa Blanca, o sea, con el gobierno de Estados Unidos, y le dieron a ella la potestad de que formara el equipo para investigar los UAP y que esa información se la pase a la NASA. No solamente es investigar, sino desarrollar, y esta fundación no ha trabajado mucho en temas informáticos, sino desarrollar métodos, metodologías, y usando la inteligencia artificial poder hacer la investigación a fondo de los UAP, de los fenómenos aéreos no identificados, y también cotejar, o sea, ellos ahí daban a entender que no ha habido metodología y no había una forma, digamos, de cotejar pruebas, de cotejar datos, que necesitan una data, como la llaman ellos, o sea, una gran cantidad de información, recopilar muchos datos alrededor de este fenómeno para poder llegar a explicarlo o poder llegar a alguna respuesta acerca de qué se trata. Lo que sí fue enfático, y es muy curiosa esta frase del señor Bill Nelson, porque incluso un periodista al finalizar el informe que ellos dieron ahí, la primera pregunta que le hizo, bueno, si no sabemos de qué se trata y se llega a descubrir que esto es extraterrestre, ¿ustedes tienen algún protocolo para eso? ¿Tienen alguna forma de saber qué van a hacer después? Y el señor Bill Nelson volvió y repitió lo que dijo de entrada al principio de la conferencia, que fue que ellos no han encontrado, y que en el estudio previo que han hecho durante 9 meses más o menos, no han encontrado pruebas en el análisis de los casos de los cuales disponen alguna información y datos, no han encontrado pruebas de que se trate de algo extraterrestre, pero que igual ellos no saben de qué se trata. Entonces, fíjense lo contradictorio de esa respuesta. No es extraterrestre, pero no sabemos de qué se trata. Es decir, quedamos igual, quedamos en las mismas. A mí Porque para yo decir que no es extraterrestre, por lo menos ya debo saber que es algo terrestre o explicable desde el punto de vista terrestre, fenómeno natural, o sea, tecnológico. A mí me parece que se meten en camisa de 11 varas, porque al decir eso tal cual, como lo comenta Carlos Ríos, pues abre incluso más puertas para otras cosas que no necesitan ser extraterrestres, pero que igual son unos fenómenos increíbles. Me puede estar hablando de un portal a otro universo, me puede estar hablando de un portal hacia el pasado. No es extraterrestre, pero no lo puedo explicar. O sea, la NASA no lo puede explicar, pero no es extraterrestre. Entonces lo que vemos en el cielo es un hueco hacia otro mundo. Ya, así de sencillo, ¿no? Y que también se me hace raro en lo que insisto, y es, ellos también son abiertos a que traigan las momias allá, pero hay como una desconexión, o sea, como tráemelas, pero no las quiero recibir tampoco, ¿no? ¿Qué podemos decir de eso, Carlos? ¿Será que sí las reciben en la NASA para también ellos darle una mirada? Porque lo que necesitamos es data. Sí, perfecto, y fue muy interesante eso, porque un periodista, alguien les preguntó, ¿no? ¿Qué hacer o qué pensaban respecto a lo que ha revelado Maussan en el Congreso de México? Y el señor responsable de la fundación que está a cargo de la investigación dijo, pues él se lavó las manos diciendo, bueno, a mí no me corresponde decirle, pero el gobierno mexicano, le pasó, digamos, la responsabilidad al gobierno mexicano, debería el gobierno mexicano promover la posibilidad de que científicos de todo el mundo lo investiguen, pero no dijo de ninguna manera nosotros estaríamos en la primera fila, ni dijo tampoco, le sugiero a la NASA que haga un contacto
a ver si puede investigar esto. Ellos son completamente, digamos, fríos en ese tipo de cosas y sí, se deslindaron perfectamente de una forma muy, digamos, diplomática. La verdad, con el respeto que me merecen, obviamente hay gente en la política muy, muy noble y que piensa realmente hacer su política enfocada a los demás, pero la verdad esa conferencia de la NASA parecía más bien una conferencia de índole político y ellos están detrás de un gran de un jugoso paquete de dinero, de dólares para sus investigaciones. Ahí están de alguna manera justificando que corra bastante dinero para allá, ¿no? Toby, ¿y usted cómo ve la situación? Tanto la unión de los dos temas como esa ambigüedad de que sí, pero no, o sea, no sabemos, pero puede ser incluso hasta un tema más grande, más allá de los extraterrestres, Toby. Bueno, yo ahí sí volvería como al punto que les dije ahorita y es, o sea, nadie quiere como cargar con la responsabilidad de decir, venga, si es un objeto, venga, no, todo es falso, porque pues obviamente si dicen es un objeto fuera de nuestra Tierra y resulta que más adelante llega otro científico, llega otro grupo de personas y desmiente lo que estas personas estaban asegurando, es definitivamente echarse encima que ya no los van a apoyar económicamente para las futuras investigaciones, que ya la carrera va a tener una mancha encima, entonces van a perder credibilidad. O sea, yo siento es que nadie quiere cargar como con la responsabilidad de definitivamente lanzar un veredicto y decir, venga, si existen, son así, 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 esta es la manera en la que se están comunicando, están entre nosotros, pero ya es como echarse una soga en el cuello. Y con respecto pues al tema que estamos hablando, sí me parece muy increíble porque incluso estaba leyendo pues antes el artículo y decían que si ellos definitivamente se llevaron las momias para otro lado o estos seres, ¿por dónde la sacaron? Porque ellos igual necesitaban un permiso para poder sacar esto de este país y el permiso ellos dicen, no, o sea, no podemos responderles eso porque prácticamente estuvieron haciendo fue como una especie de contrabando con esos objetos. ¿Pudo entonces haber una réplica? Ya que, como dijo Carlos ahoritica, no se sabe quién las tiene. ¿Será que hicieron una réplica, Carlitos? ¿Te refieres a la réplica, la que tiene Maussan o las que... Sí, porque, a ver, él dice, yo las tengo, pero, o sea, pero no les puedo decir quién las tiene. Entonces, esto es del 2017, hay un bache, luego existen estos personajes, dice, bueno, queremos meterles mano, arriesgan su profesión. Al fin, ¿de quiénes son las momias? ¿Quién las tiene? ¿Se las podrán pasar a la NASA? Sí, lo que les decía hace un rato, en esto de las reliquias arqueológicas hay todo un mercado negro, ¿no? Ahí pueden pasar muchas cosas, tanto sacan cosas falsas como sacan cosas que pueden ser verdaderas y se las llevan del país origen. Eso ha pasado siempre. O sea que no es raro, como te digo, no es raro que las hayan podido sacar de alguna manera y que sean auténticas en el sentido de que, bueno, sean auténticas en cuanto a los datos que nos han dado, ¿no? Pero igual eso está por verse. Se necesita más investigación y que más gente se involucre y que sean instituciones y gente muy prestante la que pueda investigar directamente sobre estos cuerpos y pueda decirnos si realmente es lo que nos han dicho hasta ahora o no es. Okay. Pero esa es la parte complicada y como dice Toby, que es tan álgido el asunto que mucha gente no querrá meter las manos porque es como meter las manos en fuego, ¿no? Ahora, aquí hay otro detalle, digamos, supongamos que sea algo muy terrenal, que se trate, por ejemplo, que sean reales y que se trate de una subespecie o algún tipo de línea evolutiva que no conocíamos y que apareció por ahí. Si fuera eso, así, eso también implicaría cambiar muchas cosas a nivel científico y de la historia de la evolución en este planeta. Y hay gente que no le interesa eso, porque eso implica tocar áreas muy sensibles, incluso que hoy en día están muy montadas, tanto a nivel científico como en otras áreas, y que están basadas en todo lo que nos han dicho hasta ahora, que hemos tomado como verdadero, y de pronto hay cosas hay que reevaluarlas. El caso o el tema ovni extraterrestre implicaría también eso, implicaría un cambio de paradigmas absolutamente en todo. Tendríamos que reescribir muchas cosas y hay gente que no le conviene, no quiere eso o simplemente no le interesa. Un segundo eslabón perdido que puede llevar a otra subespecie, porque si ni siquiera hemos encontrado el eslabón perdido original, pues puede ser una raza incluso hasta intraterrena y no tiene nada que ver con los extraterrestres, pero eso cambia de paradigma completamente todo. ¿Qué iba a decir, Toby? No, que yo le iba a preguntar a Carlos y pues obviamente le quiero preguntar a usted también, Chancho, y es lo siguiente.
En base que esta investigación digan, sí, efectivamente tienen la razón, es algo extraterrestre, es algo que nunca habíamos visto, ¿ustedes cómo creen que la gente va a reaccionar a esto? O sea, los humanos tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, tenemos la tranquilidad para podernos comunicar con estos seres si en algún momento deciden hacer contacto con nosotros. Porque hace poco, bueno, ya hace un tiempo, la NASA eligió a una persona que dijeron que estaba como lo suficientemente capacitada por si llegaban los extraterrestres y decidían hacer un contacto con nosotros, pues esa persona es como la que nos va a representar con el tema de la comunicación, de transmitir que nosotros vamos en son de paz. ¿Ustedes creen que esto pueda pasar y que estamos preparados para recibirlos? Yo creo que ya estamos un poco más maduros a como estábamos por lo menos en los 80, pero Carlos, ¿usted qué dice? Sí, más maduros, por supuesto, y como decimos por ahí, para mal o para bien, todas estas noticias hacen que haya una mayor apertura mental a nivel del ciudadano promedio, ¿no? Hace poco hicieron hicieron unas encuestas y analizaron, pues le preguntaron a personas de diversos países y fue sorprendente encontrar que el mayor porcentaje, como el 45% de personas en la India creen que los extraterrestres nos están visitando, nos podrán visitar dentro de poco o están aquí, y un 20 y tanto porcentaje en China, que fue el segundo país en esa encuesta. Y recordemos que tanto la India como China son los países más poblados del planeta, y ese porcentaje pues es una gran cantidad de gente que hoy en día ya cree que evidentemente hay seres extraterrestres o entre nosotros, o nos han visitado o nos pueden visitar. Eso da pie a pensar de que, Toby, si se revelara este asunto, en general la población lo asimilaría bien. ¿Dónde está el problema? Y qué es lo que yo también pienso que está ocurriendo un poco con todo esto. Cuando el Congreso norteamericano o el Pentágono se interesó tanto por coger, como dicen, la sartén por el mango alrededor del tema de los UAP, eso muestra varias cosas. Uno, que ya no puedan esconder tan fácil algo que ha sido evidente a lo largo del tiempo y que hoy en día es más evidente por el tema informativo. Digamos, la red, el internet ha permitido eso, también hay que decirlo, y también la gente con la tecnología, o sea, ya todo el mundo tiene una cámara en su bolsillo y pueden grabar y pueden fotografiar muchas cosas extrañas por allí. Aparte de eso, sí pareciera haber un incremento también de avistamientos por parte particularmente de pilotos y pilotos militares y gente vinculada al área militar, como si estos seres o esta raza estuvieran en este momento, parecieran más interesados que nunca en el desarrollo tecnológico de los humanos, especialmente en el área militar. Y lo otro, pues respecto a tu pregunta de que si estaríamos listos y que esto se haría fácil, puede que la población lo acepte fácilmente, pero el problema es que quienes controlan aún el poder en el mundo o no les interesa o quieren usar eso para seguir manteniendo el poder, que en parte, digamos, es la intención. O sea, cuando ellos salen y cogen la sartén por el mango, le están diciendo a la población mundial que solamente cuando ellos digan que es A o que es B, es que la población mundial tiene que tomar eso en cuenta, hacerles caso y creerles es a ellos. Es decir, ellos son los voceros de la humanidad aparentemente, y ellos van a ser los que van a controlar la información alrededor de todo esto. Miren, en la audiencia de la NASA, ¿qué decía la NASA? ¿Qué es lo que quieren hacer con inteligencia artificial aparte de analizar pues fotografías, videos, etcétera? Quieren estimular a la población para que instalen una aplicación en su teléfono móvil, justamente que esa aplicación va a permitirles hacer como unos análisis previos y tomar una fotografía de una anomalía en el aire o un video. No solamente van a poder las personas pues con esa aplicación acceder a ciertos análisis del fenómeno que están observando, sino que esa aplicación estará en línea con la NASA o con esta fundación, donde van a cotejar toda esa información de una vez para allá. Entonces es control, eso se llama control, y ellos lo han dicho muchas veces, es un asunto de seguridad en los cielos y seguridad nacional. O sea que en el momento en que aparezca una raza extraterrestre, no es que le vayan a abrir las puertas y le vayan a dar un abrazo, es un asunto de seguridad nacional que puede implicar incluso un tema hasta nocivo para nosotros. Yo creo que por eso es que todavía tampoco se presentan tan abiertamente este tipo de civilizaciones. Excelente todo lo que hemos vivido hoy con Carlos Ríos, fue monumental. Como siempre, estos temas se extienden y por eso estos temas dan para 2, 3, 4, 5 y 6 programas. Y sí, si es la noticia del siglo, del año, de la década, pues se seguirá hablando. Carlitos, muchísimas gracias y por favor regálenos sus redes sociales y
y bueno, si tiene algún proyecto por estos días, seminarios o lo que sea, después, no sé, el 20 y pico de septiembre o en octubre, alguna de esas charlas, coméntelo, por favor. Gracias, Chanchito. Muy amable a ti, a Toby y a la Caja de Pandora de los 40. Sí, actualmente estamos dando unas charlas. Ustedes me pueden ubicar a través de Instagram en @lucividaufo333, @lucividaufo333, y vamos a tener una charla el próximo 1 de octubre en Tabio, Cundinamarca. Allí hay un espacio, no es muy grande, pero vamos a dar una charla ahí en directo. Es acerca de la preparación para el contacto, relacionado con el tema del contacto extraterrestre, lo que hemos podido investigar, lo que hemos podido vivir incluso dentro de grupos de contacto, dentro de lo que se conoce como la misión Rama, sin tomar esto, por supuesto, como algo, digamos, sectario, sino todo lo contrario, como algo apertura mental, diríamos más bien, en el sentido de que hay personas que dicen haber tenido contacto directo con ciertas razas extraterrestres. Es un tema muy polémico, tal vez el más polémico en la ufología, pero que también hay que experimentar, tratar y analizar, porque esa es la función de los investigadores. Entonces por eso nos involucramos en estas cosas, y claro, toda la gente que esté interesada. Entonces me pueden escribir también al WhatsApp 315-310-4088, 315-310-4088, o a través de Instagram @lucividaufo333, y ahí encontrarán la información también de estas actividades y otras que tenemos planeadas. Listo, Toby, ¿cómo le pareció? No, genial, genial. O sea, uno cada vez que tiene un invitado que maneja también el tema, que ha hecho sus investigaciones, que sigue las investigaciones de otras personas, pues definitivamente uno como que expande un poco más la cabeza cada vez que conoce a alguien. Y pues agradecerle a nuestro invitado, ¿verdad? El tiempo se nos va corto, pero obviamente lo tendremos invitado en otro programa para que nos siga pues expandiendo un poco más la cabeza acerca de esos temas tan interesantes. Gracias, Carlitos, entonces, por su participación. Gracias, y pues nada, para una próxima oportunidad, porque esto sigue caliente. Recuerden, los extraterrestres, los fenómenos aéreos no identificados, los ovnis, todo sale de la Caja de Pandora de los 40.